Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, espero que estén todos de alguna manera confortablemente dispuestos a escuchar un programa más por CX30 Radio Nacional, 1130 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, y tenés la aplicación La 30 también para poder bajar a tu celular, a tu tablet, a tu iPhone, a tu Android, porque comenzamos de esta manera este programa que se intitula con una pregunta: ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? Pregunta que perfectamente podría ser el título de un libro. De pronto un libro cautivante por su título, sugestivo. ¿En dónde estamos? Y un libro que vaya planteando los temas que estamos desarrollando en el programa. Este programa, a su vez, es propuesta de Libertas, la primer asociación civil sin fines de lucro. Me voy a cerrar la camisa porque es impresionante cómo se ve la parte de abajo y no me gusta. Porque claro, soy friolento, ¿viste? Hombre alérgico ya, hombre viejo, alérgico, con esta situación del estado del tiempo complicada, broncoespasmo, después empiezan los resfríos, viste que a veces me agarro la nariz porque empieza la rinitis alérgica, yo que tengo un apéndice nasal bastante generoso. Ahí Dios estuvo generoso conmigo, pero sin embargo es más pinta que otra cosa, porque la verdad que problemas respiratorios, ¿no? Pero ¿sabés qué te decía? Que este programa es una propuesta de Libertas, primera asociación civil sin fines de lucro en la República Oriental del Uruguay, con un cometido: el liberalismo. Proteger nuestras instituciones. Las instituciones están todas protegidas y cobijadas en la Constitución de la República, por ende hay que proteger la Constitución de la República. ¿Por qué hay que proteger la Constitución de la República? Y porque es la que nos garantiza un orden jurídico que nos dé estabilidad en nuestros derechos consagrados, en nuestras libertades. Es el documento mayor, la ley mayor que concibieron ya los antiguos romanos en aquella república que construían campesinos, alfareros, distintos grupos, digamos, o congregaciones de artesanos, también explotadores de yacimientos minerales. Eran poblaciones que desde sus orígenes humildes se organizaron a través de sabios que tuvieron en aquel momento, que eran aquellos sabios filósofos latinos que habían estudiado mucho a los griegos y habían entendido que los griegos llegaron a un sofisticado sistema de organización de sus sociedades que tenía que ver con una estructura de instituciones que los gobernaran de modo estable, y eso les daba una identidad y una trayectoria histórica en sus vidas. Más allá de sus triunfos y caídas, también graves problemas, corrupción, atentados entre ellos. Grecia nunca fue, digamos, un estado único, sino que eran una cantidad de ciudades, estados, de regiones. Dicen historiadores como Herodoto, por ejemplo, que eran más de 100. Se podrían contabilizar 200, 300 o quizá más pequeñas ciudades, pero tenían un elemento en común, un común denominador: el idioma y las instituciones políticas que constituía a esas ciudades como ciudades-estados. Esas ciudades-estados estaban organizadas a través de una acrópolis. La acrópolis era una especie de escenario que siempre se montaba, se diseñaba y se construía a la ladera más alta de las montañas más altas que, digamos, representaban el respaldo de esa ciudad. Y ahí se daban los escenarios de los debates, escenarios parlamentarios, donde se fue desarrollando y cimentando una forma de concebir la vida pública organizada a través de un conjunto de reglas, que eran esas reglas del juego. Todo eso lo va a compilar en un fantástico estudio, a través de estudios precedentes, un gran académico, un historiador como fue Platón, ya en la Grecia clásica, académica, filosófica. Va a hacer acopio de toda esa tradición, de aquellas escuelas como las de Solón, Filón, Critias y de tantos otros pensadores
que hablaron de conceptos de república y de democracia, de demos kratos y república. La república como el instrumento de la organización del poder que atiende al bien público. Sabían perfectamente los griegos, con pensamiento ya científico, debidamente equilibrado, en esa mediocritas que ellos consideraban que era la medida exacta del pensamiento filosófico, es decir, la mediocritas era la medida de los equilibrios, mal interpretada posteriormente por nuestra civilización, como tantas cosas que mal interpreta el ser humano, y la palabra mediocritas que nos entrega la palabra mediocridad. La palabra mediocridad asumió connotaciones muy negativas, ¿no? Cuando hablas que tal cosa es mediocre, es muy mediocre, y le estamos dando un mal uso, una mala interpretación de acuerdo a su primera acepción y connotación del término. Quedó con una connotación negativa que termina siendo la acepción del término, es decir, lo que se canoniza como el sentido, el significado de esa palabra. Pero volviendo a este tema, Platón recoge esos modelos de esa mediocritas, esa medida de una justicia que debe ser ecuánime, permeable, como el mercurio penetrando en la acrosticidad de una roca, de una piedra, tomando unas palabras de Solón. Mirá la sabiduría griega. Consideraban que la justicia era mercurial, como el mercurio, que es un metal maleable, que se pone más o menos rígido, se hace líquido, acuoso, gelatinoso, según las temperaturas. Se va adaptando a las temperaturas y se adapta a cualquier tipo de superficie, penetrando en la mínima o en la más leve rugosidad y en la más profunda también, penetrando por igual y extendiendo su cuerpo por igual. La verdad mercurial. De ahí, digamos que el báculo de Mercurio, del dios Mercurio, el dios Hermes, el dios de la sabiduría que los dioses entregaban a los humanos. De ahí el báculo hermético del dios Hermes, y la diosa que tiene los ojos vendados, tiene una balanza, y luego los romanos la interpretaron como la misma diosa con una antorcha en la mano derecha, alzando el brazo, y con un libro y grilletes rotos en sus pies y en sus manos, grilletes que rompe, y un libro que es el libro de la ley, con la antorcha que es la iluminación del conocimiento desde la mano diestra, porque siempre es desde la diestra que se establece el conocimiento, se establecen los símbolos o los íconos de la sabiduría, el conocimiento, la voluntad, los principios de acción, la fuerza de acción humana, porque es el lóbulo derecho el que contiene todas esas posibilidades. El frontispicio, neocortes y lóbulo derecho es el que contiene esta posibilidad de iluminarse, de pensar, de discernir, de elaborar pensamiento, teoría, de investigar, de desarrollar ciencia. Todo eso recoge la tradición romana, creándose una república que prácticamente va a ser sustentable en 400 años y a raíz de un montón de problemas que no viene al caso ahora desarrollar, emerge la figura de un experto militar, general, muy inteligente, que asume el cargo de dictador. Él mismo dice que hay que asumir el cargo que esa ley suprema planteaba para defender a la República de la embestida de un montón de poblaciones, digamos, belicosas, que tenían mucha saña y muchas ganas de tirar abajo ese imperio romano que había desarrollado grandes extensiones ya, como una, digamos, civilización, pero una civilización que respondía a los senadores, al parlamento, que respondía a la estabilidad legal, a los principios legales de su ciudadanía, reconociendo inclusive en el derecho del genus, derecho de gente que después va a ser el derecho internacional, reconociéndole derechos también e inclusive la ciudadanía legal, dado el instituto de la emancipación de los esclavos, que era el instituto de la manumisión. Todo eso va a construir una ciencia jurídica que ya estaba construida por los griegos, pero la va a perfeccionar,
como va a perfeccionar la ingeniería sanitaria, la ingeniería de caminería, de puentes, de palacios, de templos, todo lo que hace a la ingeniería, arquitectura, los romanos fueron geniales, son insuperables hasta la fecha. Y lo mismo en el derecho. Las ciencias jurídicas es el gran legado que dejó la República Romana con todos sus teóricos, sus sabios, sus eruditos, sus científicos, y también, por supuesto, aquel periodo más cruento y más trágico del Imperio Romano. A raíz de eso, Occidente recibe ese bagaje, digamos, ese acervo al que los griegos le llamaban paideia, ese conjunto de conocimientos científicos, filosóficos, que hacen a una cosmovisión, a una visión de la naturaleza humana, de cómo organizarse, de qué organización de vida desarrollar, y una visión del mundo y del universo, y sobre todo una visión de la condición y el destino de la raza humana. Esa es nuestra civilización occidental, a grosso modo, y de esa civilización heredamos un fantástico sistema científico de convivencia, que es la República Democrática, que se va a perfeccionar en las ciudades-estado, también del Renacimiento italiano, también del Renacimiento inglés. Van a absorber esos conocimientos también en Francia. Surgen los estados nacionales por allá por el siglo XV, y esos estados nacionales van a competir respecto a esos modelos. Y en esa historia de estados ya, digamos, renacentistas, nacionales, se va a ir gradualmente y procelosamente construyendo a través de legiones de pensadores, de avatares históricos muy problemáticos, confluyen un montón de temas ahí históricos, se desarrollan los imperios coloniales europeos, entran en disputa unos contra otros, el cisma que se va a dar en el Renacimiento desde la cristiandad en Europa, un gran cisma entre la Iglesia Católica y lo que va a ser el mundo protestante, instalado por precisamente aquel reclamo de los puntos teologales que le discutió Martín Lutero a la Iglesia Católica. Ya la Iglesia protestante británica, la Iglesia anglicana, que el rey Jorge había planteado en desavenencia con el Papa. Por lo tanto, hay mucha cosa ahí que se va entremezclando, y el despertar de los conocimientos científicos desde el espíritu renacentista de grandes estudiosos, pensadores, cuando ya estaban las universidades, entre ellos Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Giordano Bruno, y tantos artistas, científicos artistas del Renacimiento, como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci. El desarrollo de las ciencias naturales, el desarrollo del conocimiento de la anatomía, de los humores del cuerpo humano, el desarrollo de las ciencias botánicas, biológicas, de la química, todo eso aplicado a las artes también, el desarrollo cada vez más intenso de la medicina, de las ciencias empíricas, hasta que se crea en el Renacimiento británico la Royal Academy, que va a dar un estándar, un rango de lo que es el conocimiento científico en sí, y se va a disparar luego ya en el siglo, en el siglo XVIII recién, que ya es modernidad, atravesándose el siglo XVI, XVII, la enciclopedia. La enciclopedia británica y francesa, que tanta envidia le provocó a los alemanes, que después también salen con la suya. De todo ese proceso nacen las repúblicas democráticas, básicamente en un modelo parlamentario de división de poderes en Inglaterra a través de una legión de pensadores, pero nace en puridad en los Estados Unidos. Vamos a una pausa y te voy a explicar un poquito más de todo eso para entender por qué tenemos una república democrática que defender realmente, y por qué estamos en una época en la que podemos decir que la humanidad ya está atravesando un apocalipsis en un sentido muy amplio de la palabra apocalipsis. ¿Está la humanidad en la situación en la que el bien y el mal han desplegado sus fuerzas y están manifestándose, expresándose a nivel terrenal? Mirá qué pregunta. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos.